No obstante, el proyecto pretende construir una interpretación fraudulenta de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculte a esta Suprema Corte a someter las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a una especie de escrutinio jurisdiccional. Ello es evidentemente contrario a la literalidad de dicha fracción. Por ello es irracional no afirmar que el legislador federal haya establecido en esta fracción un procedimiento excepcional para que este Pleno resuelva controversias con otros poderes públicos que puedan afectar su independencia y autonomía, pues no existe sustento normativo alguno, ni siquiera un resquicio de ambigüedad que permita razonar a esta Suprema Corte esa interpretación. Además, existen precedentes en los que esta fracción se ha utilizado indebidamente para resolver controversias con órganos externos al Poder Judicial de la Federación, y en estos se han limitado, o no obstante estos, se han limitado siempre a leyes. Nunca se ha admitido en esta vía una cuestión derivada de una reforma constitucional. Por otro lado, en la jurisprudencia 39-2002 de este Pleno, se sostuvo que conforme al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional. En todo caso, al tratarse de la Constitución como norma suprema del orden jurídico mexicano, ninguna ley ni autoridad podría contravenirla. Por lo tanto, cualquier disposición o determinación que intentase otorgarse a una autoridad jurisdiccional con facultades que no están previstas en la Constitución es simplemente inconstitucional. En este sentido, en la jurisprudencia 155-2000 de este Pleno, se precisó que solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la voluntad soberana manifestada por el constituyente o por el poder revisor de la Constitución, se puede establecer la existencia de los medios de control constitucional. Tan es así que en ningún momento se delegó al legislador ordinario la facultad de crear otros medios de control constitucional a cargo de la Suprema Corte, distintos a los previstos en el propio texto constitucional, como pretende realizar o pretende habilitar el proyecto a través de una interpretación amplia de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es indudable que si la Constitución no ha dispuesto esta competencia para la Suprema Corte, mucho menos puede hacerlo una ley secundaria como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La interpretación que se nos propone no tiene sustento en el derecho positivo mexicano, pues el diseño de control de regularidad constitucional no habilita en forma alguna a esta Corte para analizar materialmente el contenido del nuevo texto constitucional. Se trata entonces de una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una suplantación del máximo representante de la voluntad popular, que es un Congreso Constituyente permanente. Es decir, se pretende revisar si se vulnera o no el Estado constitucional de derecho en una reforma constitucional que se aprobó en ejercicio de las facultades expresas que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la mayoría calificada del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Paradójicamente, para lograrlo, la Suprema Corte pretende violar la propia Constitución valiéndose de la rebuscada y absurda interpretación de una facultad prevista en su ley orgánica que evidentemente no tiene asidero constitucional para revisar reformas constitucionales, obviamente si ello se aprobara. En la controversia constitucional 82-2001,
Este pleno determinó que si bien la parte actora impugnó la invalidez del proceso reformatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede soslayarse el hecho de que los vicios que se le atribuyen ocurrieron durante una sustanciación de dicho proceso que jurídicamente no pueden desvincularse de su objeto, que es la aprobación y declaratoria de reformas constitucionales, toda vez que estas reformas emanan de una autoridad no incluida expresamente en ninguna parte del artículo 105 constitucional. Se concluyó que la controversia resultaba improcedente, ya que la Constitución no le confiere facultad expresa a esta Suprema Corte. Asumir la interpretación que se propone en el proyecto implicaría abrir la puerta para que la Suprema Corte revise cualquier reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existiría parámetro constitucional ni legal que limitara a una Suprema Corte que intentara subordinar a los otros poderes de la Unión y que incluso planteara sujetar a su voluntad al poder reformador. La Suprema Corte actúa o actuaría así de manera tiránica, despótica, autoritaria, al tratar como inferiores jerárquicos a los otros poderes, incluso al poder reformador, que tiene representación directa del pueblo soberano y en el que está representada toda la población, pues participan todos los legisladores del país. Ya en 1921, el jurista francés Édouard Lambert consideraba que la alteración del equilibrio producido en favor del Poder Judicial somete a los otros poderes a su control y de esta forma establece un régimen de gobierno de los jueces. Por otra parte, el proyecto es incongruente al plantear que esta Suprema Corte no puede acudir al juicio de amparo como parte quejosa, ni se encuentra legitimada para promover controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad, en razón de que como Tribunal Supremo del Poder Judicial de la Federación es precisamente el encargado de resolver este tipo de asuntos como responsable máximo y terminal en la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, propone interpretar de manera incongruente que en el caso de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es intrascendente que sea el mismo Poder Judicial de la Federación el que promueva y resuelva este tipo de controversias, es decir, reconoce carecer de legitimación en los medios de control constitucional vigentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero de manera ilógica considera que sí la tiene para promover ante sí mismo un procedimiento administrativo de revisión a reformas constitucionales. Por otro lado, el proyecto provocaría que una mayoría simple de 6 ministros, de ser aprobado, como la que se requiere para resolver las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tenga la posibilidad de invalidar una reforma constitucional, aun cuando para invalidar leyes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una mayoría calificada de 8 votos en los medios de control constitucional. En lugar de resolver con sensibilidad social y prudencia con que está llamado a actuar, este tribunal estaría prefiriendo ignorar, pisotear, atropellar la voluntad popular al suplantar la decisión que más de 36 millones de mexicanas y mexicanos que se expresaron de una forma indudable respecto de la reforma constitucional que se pretende poner a duda ante las urnas, ello sí resulta autoritario. En conclusión,
la alta responsabilidad que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos y normas generales, está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le asigna, de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador, que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Es cuanto. Muchas gracias.